41 al 44. Amén, gloria al Señor. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, gloria al Señor. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Quiero repetir el versículo 42. Gloria a Jesús, la parte donde dice: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. ¿Puede sentarse? Gloria al Señor. Quiero hablar bajo el tema: las veces que Jesús lloró. Amén, las veces que Jesús lloró. Es triste, ¿verdad?, cuando, ver a una persona llorar. Mucho más cuando, ¿verdad?, está dolida, ¿verdad?, por alguna situación. Gloria al Señor. Y vamos a ver que la Biblia nos habla de 3 ocasiones diferentes en que nuestro Jesús lloró, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, quien se hizo hombre como nosotros, quien sintió también, ¿verdad?, como nosotros sentimos. Él es una persona. Él tiene sentimientos, Él tiene emociones, hermanos. Gloria al Señor. La Biblia nos habla en ocasiones donde Jesús se cansaba, donde Jesús sentía hambre, sentía sed, ¿verdad? Como en la ocasión cuando habló con la mujer samaritana. Dice la Biblia que Él estaba cansado del camino. Jesús se pasaba evangelizando, ¿verdad?, por las aldeas, por las ciudades. Estaba cansado, eran como las 12 del mediodía. Tenía hambre, dice la Biblia. Los discípulos fueron a buscarle comida y tenía sed también. Dice la Biblia que allí llegó una mujer samaritana y Él le pidió agua. Entonces vemos al Señor sintiendo las necesidades que nosotros tenemos como seres humanos. Estaba en este cuerpo de carne. También vemos a Jesús en la Biblia, lo vemos enojado en ocasiones. Bueno, es triste, ¿verdad?, también ver al Señor enojado. La Biblia habla, ¿verdad?, en 2 ocasiones cuando el Señor entró al templo y enojado con una ira santa. La ira del Señor es santa, es una ira justa, ¿verdad? Él sabe airarse y nosotros nos descontrolamos y pecamos. Pero dice la palabra que Él entró al templo y en 2 ocasiones cogió un látigo y sacó a los que estaban comerciando en el templo. Usted ha leído eso, ¿verdad? Habían convertido su casa, que Él dijo que era llamada casa de oración, así lo dijo Él, la habían convertido en una cueva de ladrones, casa de mercado, dijo Él, ¿verdad? Entonces el Señor se enojaba cuando tenían su casa en poco. Gloria al Señor. También lo vemos alegrarse cuando veía fe en la gente, ¿verdad? Se alegró con la fe de aquel centurión romano. Dice que se maravilló el Señor con la fe de la mujer sirofenicia. Hay cosas que al Señor le alegran, pero hay cosas que al Señor le entristecen también, hermanos. Y yo creo que como cristianos, ninguno de nosotros queremos entristecer el corazón del Señor, ¿verdad? No queremos y no debiéramos, aunque lo hacemos. Pero, ¿verdad?, en el mundo, las cosas que están pasando en el mundo, el pecado entristece el corazón del Señor. Vamos a ver 3 ocasiones en las cuales Jesús lloró, ¿verdad? La primera de ellas es una de las más conocidas, que fue en el funeral de Lázaro, ¿verdad? Dice la palabra en Juan 11 que Lázaro, el amigo de Jesús, estaba enfermo, era un amigo de él, ¿verdad? Muy amado. Gloria al Señor. Jesús se quedó más tiempo, le fueron a avisar, Él estaba en otro lugar y aparentemente Jesús, ¿verdad?, como que tomó su tiempo, no se apresuró y vino ya cuando Lázaro había muerto y estaba enterrado. 4 días tenía de haber muerto. Al parecer Jesús llegó tarde, ¿verdad? Sabemos que Jesús no se adelanta ni llega tarde. Él llega en el momento preciso, gloria a Dios. El Señor no tiene prisa, el Señor no anda desesperado, Él sabe lo que va a hacer. Gloria al Señor. Y Él llega allí, aparentemente tarde para ellos, ¿verdad? Y les reclama hasta Marta: Señor, si hubieras estado aquí, nuestro hermano no se habría muerto. Como que dice, te mandé a decir y como que no te importó. A veces nosotros pensamos que al Señor no le importa nuestro sufrimiento, nuestro dolor, y no es así, hermanos. Como dice alguien, cuando Él está en silencio es porque está trabajando. Amén. Y cuando usted no ve sus huellas, no ve 4 huellas y ve 2 nada más, porque Él le lleva cargadito. Gloria al Señor. Entonces vemos al Señor, ¿verdad?, que llega allí. Luego María le dice lo mismo en Juan 11:32.
Dice María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Acuérdense que Marta y María y Lázaro eran hermanos y al parecer eran huérfanos, ¿verdad? No se habla de sus padres. Se muere Lázaro, las dos mujeres son solteras, no tienen esposo, no tienen padre, o sea, quedan desamparadas en el mundo, aparentemente. Fue una gran pérdida para ellos. Ellas la sintieron, ¿verdad? Tan terriblemente. Y le dice Jesús en el versículo 33, dice, Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Hermanos, a Dios le duele nuestra situación. A Dios le duele ver la consecuencia del pecado. Usted sabe que la consecuencia más trágica del pecado es la muerte, hermanos. Y aunque el Señor nos da vida y, ¿verdad? Y hay promesas tremendas, pero duele ver esas consecuencias manifestadas, ¿verdad? En las personas. Se había muerto Lázaro, un ser querido, y el Señor viéndolas a ella llorar también se duele. Dios llora también con nosotros, hermanos. Dios se duele en medio de nuestras pruebas y circunstancias. Y hermanos, podemos llorar en medio del dolor, del sufrimiento, podemos llorar y debemos llorar. Es triste ver hoy como, bueno, yo he ido a funerales que la gente lo que esté riéndose a veces. Y como que no sé, como que ya no se siente igual. Pero hermanos, podemos llorar. Cuando nos sucede una calamidad, lloremos y lloremos delante del Señor. Amén. Vayamos a su presencia, desahoguémonos con el Señor, que Él nos consolará. Gloria al Señor. Él llorará con nosotros. Él nos dará la fuerza. Quizás el problema no se resuelve en el momento, pero Dios da las fuerzas. Gloria al Señor. Y Él se une a nuestro llanto. Él siente nuestro dolor también. El Señor se dolió de esa situación allí, de ver la consecuencia trágica de la muerte allí manifestada. Gloria a Jesús, aunque Él sabía lo que iba a hacer, ¿verdad? Y dice el versículo 35, Jesús lloró. Jesús también llora, hermanos. Jesús también se duele. Gloria al Señor. Jesús, hermano, tiene sentimientos también. Y la segunda ocasión donde vemos a Jesús llorar, estamos hablando en el orden cronológico de que sucedieron las cosas, fue esta lectura que leímos, ¿verdad? Esto sucedió después que Él entró a Jerusalén, que fue aclamado, la famosa entrada triunfal, ¿verdad? Que aquel pueblo le aclamó, dijeron, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, ¿verdad? Hosana significa salva ahora. Ellos querían un Mesías rápido que les salvara políticamente, ¿verdad? Y vemos a estas personas aclamando a Jesús, pero de una forma equivocada. Lo vemos también recibiéndolo con mucho entusiasmo, pero era algo superficial, emocionalista. En realidad no había en ellos una fe profunda, no había un creer profundo. Ellos simplemente pues estaban emocionados y aclamando al Señor, ¿verdad? De una forma muy superficial. Gloria al Señor. Él entró a Jerusalén, pero cuando Él entra a Jerusalén, usted sabe que Jerusalén fue una ciudad escogida por Dios. Usted sabe eso, ¿verdad? Escogida por Dios. El nombre de Jerusalén significa ciudad de paz. Gloria a Dios. Y dice la palabra que Dios escogió poner allí su nombre. Gloria a Dios. A Jerusalén se le llama la ciudad del gran rey. Jerusalén es la sede del trono del Mesías, gloria al Señor. Es una ciudad escogida por Dios para llevar a cabo allí su reino, para establecer las bases de su reino y la sede de su reino. Entonces es una ciudad muy importante en los planes de Dios, ¿verdad? Y lamentablemente la ciudad estaba alejada del Señor, ¿verdad? La gente estaba endurecida, los gobernantes se habían alejado del Señor, los gobernantes de la nación de Israel, los sacerdotes, ¿verdad? Peor estaban todavía, los líderes religiosos de la nación se habían alejado del Señor, llevando solamente a cabo una religión ritualista, una religiosidad, una apariencia, pero no había una conversión genuina, no había un corazón entregado. Entonces, a pesar de que ellos aclamaron al Señor, en sus corazones no le habían recibido. Era un pueblo que de labios estaba honrando al Señor, ¿verdad? Y el Señor se duele sabiendo lo que le esperaba a esta ciudad. Mira, hermano, como dice la palabra, al que mucho se le da, mucho se le demanda, ¿verdad? Y mientras más sabemos del Señor y no nos rendimos al Señor, no lo obedecemos, vienen consecuencias fuertes, vienen castigos fuertes para el pueblo que se aleja del Señor. Gloria al Señor. Y usted sabe que el Señor iba a morir, ¿verdad? Ya pronto.
en Jerusalén, pero no, él no estaba llorando por su destino, por lo que le esperaba. Él lloraba por lo que le esperaba a Jerusalén, a esta ciudad. Leemos en el versículo 41 de Lucas 19 y dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Gloria al Señor le duele el pecado de los hombres, el pecado especialmente de los que se llaman su pueblo, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Esta ciudad estaba ciega, había cerrado su corazón al verdadero Mesías. Ellos querían una liberación de otra manera. No reconocieron a Jesús como el Mesías enviado, ¿verdad? De parte del Padre, gloria al Señor. Y dice la palabra que el Señor dice esto: oh, si aunque sea, si también tú conocieses en este tu día lo que es para tu paz. La ciudad llamada ciudad de paz, que en realidad había tenido poca paz, porque si usted ha leído la historia también, Jerusalén ha sido conquistada en diferentes ocasiones, ha habido muchas revueltas, muchos conflictos, ha sido una nación subyugada a otras naciones, ¿verdad? En ese tiempo estaba subyugada por Roma, entonces no tenían paz. Y mucho menos espiritual. ¿Por qué? Porque no entendían los propósitos de Dios. Se habían cegado, ¿verdad?, a la palabra del Señor. Gloria a Jesús. Y el Señor lo que le está diciendo: tú eres la ciudad de paz y no entiendes que aquí está el príncipe de paz, aquel que realmente te puede dar la paz, aquel que realmente te puede libertar, restaurar, levantar. Gloria al Señor. Hermanos, cuando las naciones, las ciudades se alejan del Señor, no puede haber paz, no puede haber bendición. En medio del pecado, cuando se proclama el pecado, cuando se le da libertad a lo malo, no podemos esperar la bendición del Señor. Gloria a Jesús. Lo que viene es juicio de Dios. Y el Señor dice: si tú pudieras entender, estás ciega, no puedes ver que aquí está el dador de la paz. Allí estaba el que se iba a ofrecer para que por medio de él nosotros pudiéramos tener paz. Gloria al Señor. Y en el versículo 43 Jesús profetiza el juicio que caería sobre Jerusalén. Este juicio se cumplió 40 años después, más o menos, ¿verdad? Se cumplió ese juicio exacto. Allí estaba el profeta de profetas. Esto fue una profecía que Jesús dio antes de que se cumpliera y se cumplió a cabalidad. Y él dice: porque vendrán días sobre ti, cuando las naciones se entregan al pecado, cuando rechazan a Cristo, rechazan el señorío de Cristo, y lo que hay es una religiosidad, hermanos, y una hipocresía, diciendo que creen en Dios y con los hechos hacen todo lo contrario. ¿Qué es lo que espera, hermano? Juicio y castigo de Dios. Y el Señor dijo: vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Vendrán días sobre ti que vas a ser sitiada, vas a ser cercada, invadida. Dice: por todas partes te estrecharán, te van a reducir, van a matar a tus habitantes. Es lo que está diciendo el Señor. Gloria a Jesús, ¿verdad? El Señor está advirtiendo a la nación lo que le espera por rechazar al Mesías. El pecado más grave del ser humano es rechazar a Cristo. No importa, hermano, el pecado que cometamos, Dios tiene misericordia, pero si rechazamos a Cristo, hermanos, ¿qué puede hacer Dios si no? Inevitablemente el juicio. Dice la palabra en Juan 3:30: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces vemos cómo el Señor profetiza. Déjeme decirle que este juicio se cumplió tan exacto sobre Israel. Israel entró en un juicio, en un cautiverio que duró casi 2000 años. ¡Wow! El cautiverio en Babilonia duró 70. Pero ellos, cuando cayó este juicio, que fue en el año 70, que un general romano llamado Tito invadió, sitió Jerusalén, la cercó de soldados, y esto hacía que la gente no pudiera salir de la ciudad, y entonces se morían de hambre. Fue tanta el hambre que llegó sobre Jerusalén que, hermanos, morían montones de personas en las calles, había montones de cadáveres, los valles fueron llenos de cadáveres. Y dice la historia, ¿verdad?, que mataron alrededor de 600,000 judíos, hermanos. Fueron muertos tanto de hambre como por la espada. La ciudad fue arrasada, destruida, hermano, totalmente, dejada en ruinas, quemada, incendiada por causa del rechazo del Mesías.
Gloria al Señor. Y fueron llevados cautivos a las naciones. Y ahí comenzó el cautiverio, el último cautiverio de Israel, lo que le llaman la diáspora judía, que comenzó en el año 70 y terminó en el año 1948, cuando nuevamente vuelven y proclaman el Estado de Israel. Y esto, hermano, duró 1878 años de cautiverio, el cautiverio más largo de los judíos. Tuvieron 430 años en Egipto, luego 70 en Babilonia y ahora 1878 años. ¿Y qué no pasaron? Usted sabe, el holocausto nazi, hermanos, consecuencia de haber rechazado al Mesías. Eso es un pecado grave. Y el Señor dijo, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti. No dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Hermanos, aunque el Señor tiene que castigar, enviar juicio, no lo hace con deleite, no lo hace gozándose, lo hace con dolor. Dios no quiere la muerte del que muere. Dios no quiere la muerte del impío, que se convierta y vivirá, dice el Señor. Él quiere salvar, Él quiere perdonar, pero si el hombre no se arrepiente, es lo único que va a buscar, hermano, la ira de Dios. Pero no podemos dejar de entender que si nosotros persistimos en desobediencia y haciendo las cosas contrarias de lo que Dios dice en su palabra, que nos vaya a ir bien, no hay bendición. Esta fue la segunda ocasión en que Jesús lloró. Lloró, ¿verdad? Lloró por la ciudad, no por él. Su lloro fue por saber las consecuencias que le esperaba, ¿verdad? Esta ciudad en su pecado. Gloria al Señor. La tercera ocasión en que Jesús lloró fue estando en el Getsemaní. Allí en aquella noche en agonía, cuando él oraba, ¿verdad? Cuando él sabía que se acercaba ya la hora de entregar su vida. Y dice la palabra de Dios que estuvo orando con una agonía tan intensa, ¿verdad? Lo sabemos, que sudó literalmente sangre. Jesús estaba, hermanos, dolido. Dice la Biblia que lloró mucho también. Gloria al Señor. Eso lo dice en Hebreos 5:7. Vamos a buscar ese versículo. Gloria al Señor. Dice que Jesús lloró mucho. Y uno se pregunta, oye, ¿por qué Jesús estaba tan angustiado? ¿Por qué lloró tanto? Algunos piensan que por el sufrimiento físico, no tanto, hermanos. Sabemos que era terrible lo que le esperaba. Pero el sufrimiento más grande, lo que Jesús veía como su sufrimiento más grande, era saber que en un momento en esa cruz iba a ser desamparado por su Padre, hermano. Eso era lo que a él le desesperaba, el saber que él iba a tomar la copa de la ira del Padre, iba a caer sobre él, y eso significaba alejamiento de Dios en un momento, porque se identificó con nosotros y lo que Dios vio allí fue el pecado de todos nosotros. Y Jesús, hermanos, tuvo que clamar, ¿verdad? En esa cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso era lo que más le angustiaba al Señor. Déjeme decirle algo, hermano. Si hay algo por lo que usted debe tener temor y temblor, mire, llorar y gemir ante Dios es para no alejarse nunca de Dios. Lo más grave que nos puede pasar a nosotros es alejarnos del Señor. Eso es gravísimo. Ahí sí tenemos que temer y temblar y llorar y desesperarnos. Señor, ayúdame a serte fiel hasta el final, a nunca dejarte, Señor. Dame la fuerza para que yo siempre te sirva, porque, hermano, eso es lo más trágico. Hoy hay gente que se aleja del Señor, entra y sale, como, hermano, eso es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Hermano, que alejarse del Señor. Y ese era el temor del Señor Jesús, por así decirlo, el saber que en un momento iba a estar separado de su Padre, que el Padre le desvió la mirada. Eso era lo más trágico. Gloria al Señor. Y dice Hebreos 5:7, y Cristo en los días de su carne, cuando estaba acá en la carne con nosotros, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. El Señor estaba orando allí en el Getsemaní con un gran clamor. Un clamor es un pedido de socorro. Súplica es un ruego humilde, ahí humillado, con gran clamor y lágrimas. Al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y el versículo 8 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. O sea, aunque era hijo, mire por lo que pasó, siendo el Hijo de Dios, y nosotros hoy queremos tener una vida suave. No queremos sufrir, no queremos pruebas, no, hermano, eso es parte de la vida cristiana. Las pruebas nos procesan, las pruebas nos moldean, hermano. A través de las pruebas Dios nos forma, gloria al Señor. Vemos a Jesús que dice que con gran clamor y lágrimas oraba en el Getsemaní. Allí fue que él obtuvo la victoria ya en la cruz anticipada. Usted sabe que si usted ora, usted tiene victoria anticipada.
Cuando usted se prepara y ora, y usted se prepara antes de que venga el problema, cuando venga ya usted lo vence en el nombre de Jesús, porque ya se preparó, gloria a Jesús. Eso fue lo que hizo Cristo Jesús, venció al diablo en el Getsemaní. Ya en la cruz se manifestó la victoria de Cristo. Él estaba en esta carne y esta carne pelea para no obedecer a Dios y él tuvo que someter su voluntad a la voluntad del Padre. Dice la palabra ahí que fue oído a causa de su temor reverente. Él oró, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Esa fue su oración, ¿verdad? Y dijimos, bueno, ¿cómo fue oído? Si como quiera murió. Fue oído porque la oración de Jesús no era tanto evitar la cruz, sino hacer la voluntad del Padre. Él dijo, si es posible, pero añadió, ¿verdad? Lo que yo quiero es hacer tu voluntad. Hay veces que el Señor no va a quitar el problema, pero te va a dar la fuerza para enfrentarlo y para salir victorioso, porque es necesario muchas veces que el Señor nos procese, que nos meta en diferentes situaciones, ¿verdad? Para nosotros ser procesados y moldeados, hermanos. Entonces la oración de Jesús fue oída porque aunque no fue quitada la copa, pero sí se le dio la victoria en medio de esa situación. Gloria a Jesús. Sí, él fue fortalecido, ¿verdad? Para enfrentar lo que se avecinaba en su vida. Gloria a Jesús. Bendito el Señor. Lo que tenemos que aprender es aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Como digo, a veces la prueba no va a ser quitada, pero sí vamos a ser fortalecidos. Y con Cristo todo lo podemos enfrentar. Y dice que por lo que padeció aprendió la obediencia. No fue que Jesucristo aprendió a obedecer porque él era obediente. Jesús por lo que padeció aprendió lo que cuesta la obediencia. Hermanos, a veces obedecer a Dios nos va a costar. Nos va a costar quizás lágrimas, nos va a costar, hermano, angustia, nos va a costar servirle al Señor. Nos va a costar obedecerle. Porque tenemos un enemigo que constantemente quiere que le fallemos al Señor y nos va a tentar. Pero tenemos, hermano, que estar orando y buscando al Señor en agonía. No sé, para mí lo más terrible es fallarle al Señor. A mí lo que más angustia a mi corazón es saber que yo le falle al Señor. Que yo me pueda apartar de eso, para mí sí es una angustia grande. Y eso es lo que tenemos que estar orando. Eso es lo único que tenemos, hermano, que realmente buscar con desesperación, no separarnos del Señor. Gloria a Jesús. Usted sabe que el pecado causa tristeza a la vida de nuestro Señor, ¿verdad? Causa tristeza y dolor en el corazón del Señor. Lamentablemente, muchas veces, aún como cristianos, le damos muchas tristezas al Señor. Le causamos mucho dolor. Dice la palabra, si usted va conmigo, ¿verdad? Génesis capítulo 6, que Dios se dolió de ver el pecado de aquella generación en el tiempo de Noé. Dios se dolió. Y habla, hay un versículo tan triste ahí, ¿verdad? El versículo 6, Génesis 6, 5 y 6, donde dice que Dios le dolió en su corazón el haber creado al hombre, aquel ser que creó a su imagen y semejanza, para que fuera, para que le alabara, dice la Biblia, para alabanza de su gloria. Lo ve pervertido, lo ve, hermanos, mire, corrompido, y Dios se duele. Génesis 6, 5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y vio Jehová, Dios todo lo ve, hermanos. A Dios no se le escapa nada. Él ve todo y ve lo que no se ve, ve lo que está dentro de nosotros, ve nuestros pensamientos. Dios lo ve todo. Vio Jehová que la maldad de los hombres era, ¿qué? Mucha en la tierra. Qué triste es oír eso, que la maldad era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Todo designio significa todo propósito, todo lo que el hombre buscaba era solamente el mal, solo el pecado. Oiga, qué tristeza, el hombre creado a imagen del Señor. Y el versículo 6, uno de los versículos más tristes de la Biblia. Qué tristeza. Aquí se le pone a Dios una cualidad humana. Eso es lo que se llama antropomorfismo en la Biblia, que ponen a Dios como actuando como hombre, en el sentido que dice se arrepintió. Dios no se arrepiente, porque Dios no peca, Él no tiene que arrepentirse, pero ahí significa se lamentó, usted sabe, de haber, o sea, qué terrible. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Se arrepintió Jehová. Le dolió en su corazón. El pecado causa dolor al corazón de Dios. Mucho más cuando viene de los que somos su pueblo, hermanos. Porque ya tenemos su palabra.
Entonces a Dios le dolió en su corazón el pecado. Y aunque Él castigue, no lo hace con gozo. Vemos a Jesús profetizando juicio sobre Jerusalén, pero no lo hace con gozo. Llorando le dice, mira lo que te espera. O sea, Dios no se deleita en castigar. Dios es amplio en perdonar. Él quiere perdonar, pero tiene que haber verdadero arrepentimiento. Y vemos aquí que Dios se duele y dice, y versículo 7 de Génesis 6, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, los cortaré, los quitaré de la faz de la tierra. A los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia. Los animales también pagaron las consecuencias. Y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Solo había un hombre justo en aquella generación. Uno solo, hermano. Uno solo. En una generación como de 250 millones de personas. Hoy hay billones de personas y el pecado sigue multiplicándose. Así como Dios se dolió en la época de Noé, también se duele en nuestro tiempo, hermanos. ¿Cómo está la tierra, hermanos? Llena de violencia, guerras, asesinatos, crímenes, suicidios, hermanos, abusos. Cuánta sangre se derrama sobre esta tierra. Llena está la tierra también de inmoralidad, de perversión sexual como estaba en el tiempo de Noé. Que la generación de los justos se mezcló con la generación impía y eso fue terrible. Hermanos, ¿cómo está la tierra llena de fornicación? Como hablábamos, ya no se cree en el matrimonio. Se promueve el libertinaje sexual, el adulterio, se promueve la pornografía, hermanos, y esto es legal. Bendito el Señor, la homosexualidad, la bisexualidad, el lesbianismo, la prostitución, todo tipo de perversión sexual, hermanos. Eso es lo que se promueve en nuestra sociedad. Y Dios se duele del pecado. Gloria al Señor. ¿Cómo está el pueblo de Dios, hermanos? En una tibieza, muchas veces una indiferencia, en un conformismo, en un materialismo, lleno de afán, de ansiedad, y Dios se duele. Bendito el Señor. Debemos identificarnos con el dolor del Señor. Usted sabe eso. Dios espera que su pueblo se identifique, que su pueblo sienta como Él sienta. Dice la palabra en Filipenses 2:5. Usted lo sabe. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Nosotros tenemos el corazón de Cristo en nosotros. Debemos sentir como Él, dolernos por lo que Él se duele, hermanos, y llorar por lo que Él llora también. Gloria a Dios, el Señor se duele por el pecado de la humanidad. Honestamente es difícil sentir como el Señor, ¿verdad? Humanamente es imposible, pero con el Espíritu Santo podemos. Para eso se nos fue dado el Espíritu. Dice Romanos 8:26, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. Esto significa a través de nosotros con gemidos indecibles. Dios quiere un pueblo que ore con gemidos, que se duela del pecado. Que entendemos, hermano, el juicio que viene por causa del pecado. Entendemos lo que viene. Tenemos que dolernos y orar para que la gente abra los ojos, para que se vaya la ceguera que tiene la gente. ¿Cuánta ceguera, hermanos? ¿Cuánta incredulidad? Si hay algo que a Dios lo desagrada es la incredulidad. Bendito el Señor. El Señor está esperando un pueblo que se convierta de todo corazón, que llore en su presencia. Joel 2:12. Por eso pues ahora dice Jehová, cuando estas palabras se dijeron, venía un juicio sobre la nación de Israel también por el pecado, por la desobediencia, por la idolatría. Y el Señor dice, por eso pues ahora dice el Señor, convertíos a mí con todo vuestro corazón. El Señor no quiere religiosidad ni ritualismo, ya Él está cansado de eso. Él quiere una conversión genuina con todo el corazón, con ayuno, con lloro y con lamentos. Él quiere que lloremos en su presencia, que nos arrepintamos de nuestros pecados con todo nuestro corazón, para que Él tenga misericordia de nosotros y de nuestra ciudad, nuestra nación. Gloria al Señor. Y dice, ¿y quién sabe si se volverá de la ira que Él va a derramar? Gloria a Jesús. En Santiago 4, versículo 8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad el corazón. Basta ya del doble ánimo, basta ya de ese sub y baja espiritual. Padre, gloria al Señor, consagrémonos al Señor de corazón, hermanos. Y dice el versículo 9, ahí mismo en Santiago 4, afligíos y lamentad y llorad.
vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Lloremos por el pecado que muchas veces afecta nuestras vidas y afecta también nuestra ciudad, nuestras naciones, hermanos. Lloremos en la presencia del Señor buscando perdón y misericordia. El Señor anda buscando un pueblo que gima por la tierra, que gima, que clame. Gloria al Señor. Ezequiel 22:30, busqué en el pueblo quien hiciese vallado, quien se interpusiese, quien se pusiese delante de mí a favor de la tierra. Porque el Señor primero le dio la listita de cómo estaba la nación, llena de pecados de todas clases, desde el más grande hasta el más pequeño, desde el líder hasta el más pequeño. Los reyes estaban descarriados, los profetas profetizando falsas profecías, los sacerdotes violando la ley de Dios, el pueblo lleno de opresión y de pecado. Y el Señor dice, busqué quien le doliese eso, quien hiciese vallado, quien se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, y no lo hallé. Tuve que derramar mi ira sobre todos ellos, dijo el Señor. En Ezequiel 9:4, cuando el Señor le ordena a los ejecutores del juicio sobre Jerusalén que avancen, les dice esto, hermano, ser un intercesor, eso es algo tremendo. Usted sabe que el intercesor tiene un sello de protección delante del Señor. Hermanos, el intercesor será guardado en el día de la ira. En Ezequiel 9:4 el Señor le dijo, pasen por la ciudad y póngale una marca a aquellos que gimen y claman por el pecado de la ciudad. Póngale una marca, póngamelos aparte y a esos no los toquen. Pero a los demás maten, comenzando desde mi santuario, dijo el Señor. Entonces los intercesores tenemos un sello de protección delante del Señor. Dios está buscando gente que se duela, que gima, que clame por el pecado, hermanos, del mundo en este tiempo. Gloria al Señor. Debemos dolernos por la condición del pueblo de Dios, hermanos. En Gálatas 4:19, el apóstol Pablo le dice a los Gálatas, le dijo, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Sufro dolores de parto para que Cristo sea formado. Dios está buscando gente que ore con dolores de parto para que la gente nazca de nuevo, se convierta de todo corazón. Hay mucho ritualismo y religiosidad en el pueblo del Señor. Quiere un pueblo bien convertido, gloria al Señor. Él está buscando un pueblo que se duela de nuestros hermanos perseguidos. Hebreos 13:3, acuérdate de los presos. Eso se escribió por los hermanos perseguidos, como si tú estuvieras preso juntamente con ellos, y de los maltratados como que tú estás en el cuerpo con ellos. Hermano, que sintamos su dolor porque somos parte del mismo cuerpo y tenemos el mismo espíritu. Gloria al Señor, que nos acordemos de ellos, que oremos por ellos. Dios nos ha mandado a gemir por la tierra, hermanos, a llorar por la tierra, a dolernos por el pecado. No podemos ser insensibles. Las lágrimas en el mundo son símbolo de debilidad para el mundo, pero para el cristiano son símbolo de sensibilidad. Gloria al Señor, que siente. Tenemos el corazón de Cristo que se duele por esta humanidad. Dios nos ha llamado a llorar con los que lloran, ¿verdad que sí? Y déjeme decirle algo, que si no lloramos ahora, lloraremos después. Porque dijo el Señor, en 3 ocasiones dijo el Señor esto, allí será el lloro y el crujir de dientes. En 3 ocasiones. La primera ocasión, Mateo 22:13, el Señor dijo esto cuando habla de una fiesta de boda, de una parábola de una fiesta de boda, ¿verdad? Símbolo de las bodas del Cordero, donde a uno lo sacaron de la boda. Y el Señor dijo, allí será el lloro y el crujir de dientes cuando te saquen de esa boda, cuando te pierdas esa boda. Hermano, la tragedia más grande para un cristiano es perderse la boda del Cordero, no estar ahí. Hermanos, allí será el lloro y el crujir de dientes para los que se queden, que estén fuera de esa boda. ¿Qué les espera, hermano? Mire, los días más negros que van a caer sobre esta generación. La otra ocasión cuando dijo el Señor estas palabras fue en Mateo 25:30. Cuando habló del siervo inútil, de aquel que escondió su talento. Y le dijo al siervo inútil, echadlo a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El Señor no nos llamó para ser siervos inútiles. No nos llamó, hermanos, para no hacer nada. Nos llamó a desarrollar un talento. Él algo puso en nuestras manos y nos va a llamar a cuentas. Nos llamó a ser agentes de bendición, hermanos, agentes de salvación. Tenemos que de alguna u otra forma poner a trabajar lo que el Señor puso en nuestras manos.
no es solamente venir y sentarnos, hermanos. Tenemos un talento, algo que el Señor nos dio, que un día nos va a llamar a cuentas. Al siervo inútil dice que lo echarán a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y la otra ocasión cuando el Señor dijo estas palabras en Lucas 13:28, tenía que ver cuando Él dijo, esfuércese a entrar por la puerta angosta porque digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Esa puerta se va a cerrar. Son aquellas personas que vengan a última hora, que quieran entrar y ya no van a poder. Las puertas se les cerró y dijo el Señor, allí será el lloro y el crujir de dientes cuando ustedes vean a Abraham y a los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos. Esa será, hermano, miren, la tristeza más grande que puede tener un ser humano cuando se vea excluido del reino del Señor. Porque si somos excluidos del reino del Señor, nos espera la condenación eterna, hermanos. Eso es lo que debemos temer. Hermanos, no ser excluidos del reino del Señor. Gloria a Dios. El corazón de Dios se duele, se entristece ante la condición de nuestra tierra, de nuestro mundo, hermanos. Y nosotros como cristianos tenemos que buscar alegrar el corazón de Dios. ¿Verdad que sí? No entristecerlo. Yo no quiero entristecer a Dios. Yo creo que Él esté alegre conmigo. Yo quiero alegrar a Dios. ¿Cómo podemos alegrar al Señor? ¿Cómo podemos hacerlo que Él se sienta gozo? Hay dos cosas que al Señor le provocan gozo, gloria al Señor. La primera de ellas es la oración. Bueno, la oración, hermano, tiene que ser la oración. No es que la hermana Carolina se lo inventó, es así. La oración, se lo voy a probar con la Biblia, Proverbios 15:8. Cuando usted ora de corazón, cabe decir, que derrama su corazón, eso a Dios le provoca un gozo tan grande. Imagínense muchos orando, mucho gozo para el Señor. Dice Proverbios 15:8, el sacrificio de los impíos es abominación. Sacrificio aquí significa los ritos que hacen los impíos. Las personas que no tienen temor de Dios pueden hacer ritos religiosos y eso es abominación a Dios. Dios lo detesta porque sus corazones no le aman. Están lejos de Dios, pero vienen y hacen un ritualismo, ¿verdad? Religioso, como estaba la nación de Israel trayendo sacrificios en tiempo de Anás y Caifás y lejos del Señor. Y eso era abominación para Dios. Entonces, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos, de aquellos que realmente le aman, es su gozo. La oración del pueblo de Dios, de aquellos que le aman de verdad, es el gozo del Señor. ¿Cuántos quieren que Dios se goce? Vamos a orar más. Gloria al Señor. Y dice también la palabra que a Dios le alegra la obediencia de sus hijos. Claro que sí, ¿verdad? Los padres, ¿qué es lo que más nos alegra de nuestros hijos? Que sean obedientes. Nosotros no esperamos que nos recompensen, ni nos den dinero, ni regalos caros. El mejor regalo que le puede dar un hijo a su padre y a su madre es la obediencia. Ser un hijo obediente, gloria al Señor. Dice Proverbios 15:20, el hijo sabio alegra al padre. Usted sabe que, ¿quién es el verdadero sabio? El que teme al Señor, dice la palabra. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Entonces el hijo que teme a Dios, que es el verdadero sabio, alegra a su padre. Gloria al Señor. La mejor herencia que le dejamos a nuestros hijos es el temor del Señor. Y dice, mas el hombre necio menosprecia a su madre. Los necios menosprecian el consejo de sus padres. Y Proverbios 10:1 dice, mas el hijo necio es vergüenza, es tristeza para sus padres. Pero queremos ser hijos sabios, ¿verdad? Hijos sabios que temamos al Señor, que le sirvamos de todo nuestro corazón. Al Señor le alegra nuestra obediencia. Por eso Él estaba tan contento con Jesús. Dijo, este es mi Hijo amado en quien me complazco, me agrada, me hace sentir bien. Gloria al Señor. Y termino con esto, hermanos. Es necesario identificarnos con el corazón del Señor, ¿verdad? Imagínese cómo se siente Dios, cómo está Dios, viendo cómo está el mundo, cómo están sus criaturas que Él creó. Las criaturas que lo quieren sacar de su contorno, de su creación, que lo aborrecen muchos de ellos, que esta perversión que domina la tierra, hermanos, tenemos que sentir con el corazón del Señor y tenemos que ser agentes de oración, intercesores, gloria a Jesús, que nos pongamos en la brecha, que gimamos a favor de la tierra. A mí siempre ese versículo me causa tristeza cuando dice, buscó el Señor, buscó. A ver si había alguien que sentía como Él y no lo halló. Wow, a mí me da tristeza. En un pueblo habían 2 o 3, no es que se contradiga. Lo que Él no encontró fue suficientes intercesores para evitar el juicio. Porque muchos intercesores evitan el juicio. Si hay pocos, los intercesores escapan ellos individualmente y pueden ayudar a escapar a sus familias. Pero si toda la nación se humilla,
el juicio se evita, como en el caso de Nínive, ¿se acuerdan? Eso fue lo que pasó en Nínive, la nación entera se humilló, el juicio fue quitado. En otras ocasiones se humillaron 2 o 3, esos fueron librados en medio del juicio, pero el juicio vino. Y el Señor lo que dijo, yo no quiero destruir Jerusalén, yo no quiero, eso fue antes del cautiverio babilónico, pero no encuentro suficientes para evitar el juicio, tendré que enviarlo, derramé sobre ello mi ira. Tuve que hacerlo, el pecado demanda el castigo de Dios. Gloria al Señor, y tenemos que llorar con el Señor, dolernos con el Señor. No vamos a evitar el juicio que viene, pero podemos ayudar a escapar a otros, podemos escapar nosotros, nuestra familia, hermanos. Somos agentes de bendición para otros. La oración es como un cerco, hermanos, para nuestras familias. Gloria al Señor. El Señor dijo en Mateo 5:4, Jesús dijo, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Es bueno llorar en la presencia del Señor. Es bueno porque hay consolación, gloria a Jesús. Y hay una tristeza que produce gozo. La tristeza que es para arrepentimiento. En el momento es triste, pero luego usted se va a gozar, gloria a Jesús. El Señor, ¿verdad?, nos advierte que en su camino íbamos a tener problemas, aflicciones, íbamos a experimentar tristeza, dolores, sufrimiento. Eso es parte del camino del evangelio. Pero el Señor también nos dijo que un día todo eso va a pasar, un día se va a acabar todo, hermano, la tristeza se va a acabar y un día vamos a tener un gozo eterno, gloria al Señor. En Juan 16:20 dijo el Señor Jesús, a mí me llama mucho la atención cuando habla Jesús directamente, porque eso es la palabra viniendo de la boca de Dios, hermanos. Cuando Jesús habla, mire, eso es poder. Bueno, todo es poderoso, no importa el medio, pero Jesús mismo diciéndolo, no lo mandó a decir con nadie. Juan 16:20 dijo Jesús, de cierto os digo, y cuando él dice de cierto, esto es verdadero, esto es verdad. Póngale atención a esto, que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Sí, ustedes van a llorar, el mundo se burlará de ustedes, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Sabemos que hay una tristeza momentánea y un dolor momentáneo, pero viene un gozo eterno. Gloria a Jesús. En el versículo 22, ahí mismo dice el Señor. Gloria a Jesús. Juan 16:22. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. ¿Cuál es el mayor gozo del pueblo de Dios? Volver a ver a Cristo en las nubes viniendo, hermano. La iglesia espera a Cristo, a su novio amado. Ese va a ser el mayor gozo en nuestra vida. Esperamos a Cristo. Gloria al Señor, anhelamos verle. Dice, ustedes se van a gozar, gloria a Dios, cuando me vean nuevamente. Los volveré a ver a ustedes y se van a gozar. Y sabemos que todo va a pasar. Toda la tristeza se va a acabar un día. Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios, eso significa secar, secará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Un día vamos a dejar de llorar, hermanos, y ya no habrá muerte. Gloria a Dios, esa es la promesa más gloriosa de la Biblia. Ya no va a haber muerte, que es la razón por la que más se llora en esta tierra, hermano. Cuando se mueren nuestros seres queridos, ya eso se va a acabar, no va a haber muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. No va a haber por qué clamar, porque no va a haber problemas para clamar. Clamamos es buscando ayuda, socorro. No va a haber clamor ni dolor. Se acabará el dolor, porque todas estas cosas pasaron. Gloria a Jesús. Hermanos, esto es momentáneo. Ahora, ¿queremos llorar ahora y gozarnos después? ¿O queremos gozarnos ahora y llorar después? Yo prefiero llorar ahora, identificarme con el Señor. Llorar por las almas, llorar por la condición del mundo, porque sé, hermano, que en Cristo hay consolación. Gloria a Dios, y esto un día va a pasar. Así que, hermanos, identifiquémonos con el corazón del Señor. Él quiere un pueblo que sienta como Él siente. Gloria a Dios, que Él pueda encontrar en nosotros esos intercesores, que podamos identificarnos con Él, gloria a Jesús, y gemir por la tierra. ¿Cuántos le dicen al Señor, heme aquí, Señor? Heme aquí, gloria al Señor. Yo quiero ser un intercesor, yo quiero gemir, yo quiero orar delante de tu presencia. Gloria a Jesús, yo quiero ser un agente de bendición en tus manos. Gloria a Jesús, póngase de pie en este día. Damos gracias al Señor por su palabra. Creo que en el tiempo que vivimos se hace más crítico y más urgente, hermanos, ser un